celebraba desde el Zócalo capitalino la presidenta este periodo de tiempo. ¿De qué se ha dicho, qué se ha hablado en la agenda migrante? No de los connacionales en Estados Unidos, sino el trato a los migrantes. ¿Qué ha hecho el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se ha dicho en 100 días? ¿Que parece mucho, que parece poco? ¿Qué le parece a usted? Hoy escribía en el diario El País, escribo cada 15 días, una columna que se llama justamente 100 días después. Y ahora sí que hojeando los diarios de hace 100 días, además de que en la agenda se mencionaba, por supuesto, la llegada de la presidenta, en Interiores había una noticia que se convertiría en la primera tragedia migrante de este sexenio. Pongo en la columna, fue el mismo día, el 1 de octubre de 2024. La presidenta terminaba su fiesta en el Zócalo, acaba de dar su segundo discurso y había recibido el bastón de mando de los pueblos indígenas. Faltaban 10 minutos para las 9 de la noche en una jornada histórica. A 2,000 kilómetros de ahí, sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán y Huixtla en Chiapas, un grupo de 33 migrantes de distintas nacionalidades era atacado por una patrulla del ejército. El resultado, 6 personas asesinadas y 12 heridas. Después de esto, ninguno de los sobrevivientes quiso hablar. La versión oficial de los hechos es la única que conocemos, gracias a este comunicado publicado el 2 de octubre por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acerca del Instituto Nacional de Migración, lo que ha dicho la presidenta es que vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. Y por lo menos queremos saber qué sucede en Chiapas. Y es difícil, en este momento estar reporteando el estado de Chiapas, pero agradezco que siempre existan organizaciones pro derechos humanos que están en el terreno, que llevan años ahí, justamente ayudando a la comunidad migrante desde hace muchos años. Y le agradezco que esté Enrique Vidal Olascuaga, él es director general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues un poco, Enrique, en esta columna que publico en El País recuerdo esta tragedia, porque pues nada más se le puede llamar así, el asesinato de 6 personas, 12 más heridas por elementos del ejército. Esto, insistimos, en Villa Comaltitlán y Huixtla, en este tramo carretero. Primero te preguntaría eso, 100 días después, ¿qué sabemos de este hecho? ¿Cómo ha avanzado, si se ha impuesto la impunidad, Enrique? Bueno, nosotras como Centro de Derechos Humanos, que tenemos más de 25 años trabajando de manera continua en la región, pues podemos clasificarlo como uno de los mayores o de los más graves hechos de violaciones a derechos humanos cometidas en este contexto y el primer hecho de graves violaciones a derechos humanos de este sexenio, ¿no? Tanto en temas de movilidad como en términos generales en temas de derechos humanos. En una ejecución perpetrada por el ejército mexicano, en donde hasta la fecha la Fiscalía General de la República ha construido un cerco de información en donde no es que las personas no quieran dar su testimonio, sino que se les prohibió explícitamente acudir a alguna de las instancias de organizaciones o de organismos internacionales y medios de comunicación para dar su testimonio, y únicamente tenemos entonces el comunicado de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional. Ni siquiera tenemos avances que hayan sido publicados por la Fiscalía, y nosotras como personas defensoras que somos representantes legales de algunos de los sobrevivientes de estos hechos, hemos sido amenazadas de ser criminalizados y nos han bloqueado la comunicación con las víctimas cuando lo han intentado, y actualmente sabemos que los sobrevivientes están ya prácticamente todos en Estados Unidos, pero en ejercicio de sus derechos para una reparación digna y una reparación integral de lo sucedido. Cuando hay de las personas ejecutadas por el ejército, hay adolescentes de nacionalidad egipcia, por ejemplo, ¿no? Sí. Es lo que nos ha sorprendido también, el hermetismo alrededor, la prohibición también, la amenaza
por parte, y la amenaza sería por parte de gente de la Fiscalía, de gente de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Quiénes los amenazan? De personal de la Fiscalía General de la República, en donde nosotras hemos recibido este tipo de incidentes, y en donde pues en el discurso oficial se mantiene un reconocimiento, digamos, de un uso excesivo de la fuerza, Sí. y por lo tanto de una responsabilidad aislada de 2 elementos del ejército mexicano, pero no se ha avanzado en el reconocimiento de la responsabilidad política e institucional que tendría, por un lado, la Secretaría de Defensa Nacional y, por el otro lado, el Instituto Nacional de Migración, que permite, al final, por aquiescencia, por negligencia, el que existan este tipo de dinámicas de tránsito migratorio en el sur del país. ¿Se sabe algo de los 2 militares que supuestamente, al inicio se dijo que ya estaban en manos de la Fiscalía General de la República, pero después la Fiscalía en un comunicado días después decía no, están en manos de las propias autoridades militares? ¿Se sabe algo de los 2 detenidos? Ese es el problema, que hasta el momento ha prevalecido la jurisdicción de los tribunales militares por encima de la jurisdicción de la Fiscalía General de la República en sus labores de investigación. Esto contrario a los principios internacionales de derechos humanos que marcan que ante graves violaciones a derechos humanos debe prevalecer la investigación civil por encima de la militar. Entonces, ya desde esta monopolio de la acción que está teniendo los tribunales militares, dejando en un segundo plano y más en una circunstancia de fachada, de buena imagen, a la Fiscalía General de la República, pues hay un incumplimiento entonces con los estándares internacionales y con nuestro propio marco normativo constitucional. En esto va entonces. Ocurrió el mismo día esta tragedia de la llegada de la presidenta, mientras también tenía el Zócalo lleno. Esto ocurría a 2,000 kilómetros del Zócalo. Y es una tragedia que está en una nebulosa. Directamente nos están diciendo desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula, quienes se encargan de representar a algunas de estas víctimas, lo que ha pasado en estos 100 días. Esto es lo que ha pasado. ¿Ha cambiado algo, Enrique? Estamos hablando con Enrique Vidal Olascuaga, el director general justamente de este Centro de Derechos Humanos, en la dinámica migrante. ¿Sigue el ejército con mucha presencia en esta zona? ¿Cómo están los migrantes que llegan en caravanas? ¿Qué nos pueden decir de estos, insisto, de este inicio de gobierno? ¿Se ha cambiado algo con esta presidenta? Sí, bueno, al respecto podríamos manifestar 2 cuestiones. Ajá. Una es que seguiremos luchando por hacer efectivo el reconocimiento que las facultades que tiene la Guardia Nacional para los controles migratorios es inconstitucional, porque de esta manera, a partir del 2021, tenemos operativos de control migratorio con armas de grueso calibre, con armas de uso exclusivo del ejército, y ya se quitó entonces la responsabilidad exclusiva que tenía el Instituto Nacional de Migración históricamente para realizar estos operativos migratorios. Y por otro lado, en los hechos, seguimos observando la participación directa de elementos de la Sedena, de la Marina, en este tipo de operativos, en donde no tienen ningún marco de acción constitucional ni legal para operar al respecto. Híjole, Enrique, mira, dame, esto es muy importante, esto que nos está diciendo es muy importante. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Enrique Vidal Olascuaga, el director general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula, en Chiapas. Y Enrique, nos estabas diciendo, bueno, de lo que han sido ustedes testigos ahí en el terreno, conociendo desde hace más de 25 años el paso migrante y también dándoles pues los apoyos necesarios, lo que han sido estos 100 días. Ven la presencia de la Guardia Nacional, ven la presencia también de elementos militares, algo absolutamente inconstitucional y que, bueno, pues sigue sucediendo ya en este nuevo sexenio, Enrique. Efectivamente. Por otro lado, es importante hacer mención que el partido Morena haya impedido una renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, manteniendo a la anterior presidenta,
ha provocado que este tipo de hechos tampoco sean abordados debidamente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, este es un hecho más que también la misma comisión está promoviendo que queden en la impunidad y rebajando el nivel de responsabilidad institucional y política que tienen las distintas instancias cuando estamos viendo este tipo de graves violaciones a derechos humanos. Sí. Y finalmente, pues la decisión bastante, pues parece improvisada y un poco al calor del momento, de mantener en el Instituto Nacional de Migración a Francisco Garduño, pues preocupa por un lado mantener a la misma persona que es políticamente e institucionalmente, de acuerdo a la cadena de mando, de hechos tan graves como el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez o este tipo de hechos como el del 1 de octubre, que mantiene a Francisco Garduño en una posición de manera errática, en donde pareciera que ni él mismo sabía que se iba a quedar unos meses más o no sabemos cuánto tiempo más a la cabeza del instituto. Sí, y se quedó, digo, y ahí, vaya, apenas hace 3 días, digamos, lo habían anunciado en octubre pasado la llegada de Sergio Salomón Céspedes, el exgobernador de Puebla, como responsable del Instituto Nacional de Migración. Esto lo anunció a inicios de octubre la presidenta. Y hace apenas 3 días, Enrique, esto seguramente, bueno, pues es información que apenas se da a conocer, asume el exgobernador de Puebla como responsable del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, lo que hemos encontrado, tocando base con diferentes instituciones que buscan el respeto y el cuidado de los migrantes, es su falta de experiencia total respecto a la migración, respecto a, vaya, no, uno revisa su currículum, fue miembro del PRI, presidente del Club Rotario de Tepeaca, secretario del Consejo Administrativo de la Cruz Roja de Tepeaca, coordinador municipal de la campaña de Peña Nieto, diputado del PRI, alcalde de Movimiento Ciudadano, diputado de Morena, gobernador del estado de Puebla y ahora responsable del Instituto Nacional de Migración, eso sin ninguna experiencia, y es pues una de las principales críticas también, Enrique. Bueno, sí hay un hecho que lo tiene allí y que lo va a tener a cargo, que es ese íntimo amigo de Ardelio Vargas Posado, quien fuese comisionado del Instituto Nacional de Migración en tiempos de Enrique Peña Nieto. Entonces, básicamente el mensaje que nos da es que estaría regresando la escuela y la línea política de Ardelio Vargas, del peñanietismo, a manos del Instituto Nacional de Migración, con todas las consecuencias que eso pueda implicar, sabiendo la garrafal administración pública que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia migratoria y que también padecimos fuertemente en la frontera sur de México. Entonces, ese es el tipo de mensajes que también hay que pues tomar a la luz, digamos, de los desafíos que implica regionalmente la materia migratoria de cara al mandato de Donald Trump. Es lo que iba a preguntarte, Enrique, y creo que abres la puerta diciéndolo. La gente que está migrando, las caravanas, también ustedes que están en el terreno, ¿ven algo distinto a partir justamente del 20 de enero de la llegada oficial de Donald Trump? Ya se empieza a repetir la palabra Donald Trump entre los propios migrantes. ¿Qué esperar de las próximas semanas también? Bueno, se puede esperar mucha incertidumbre. Lo único que tenemos seguro es eso, que estamos ante un escenario que bien podemos definir como inédito, que no tiene que ver con el contexto del inicio del primer mandato de Donald Trump. Estamos hablando de una configuración internacional y de un régimen migratorio a nivel mundial drásticamente distinto, peor, potenciado por movimientos de extrema derecha que son particularmente xenófobos y racistas, en donde la gestión migratoria se enfrenta a desafíos enormes y en ese sentido pues podemos ver con buenos ojos un discurso en donde hay una rectoría soberana del Estado mexicano de cara a Estados Unidos, pero en donde la materia migratoria sigue estando colocada como moneda de cambio y no desde un enfoque de respeto a derechos humanos.
Y es ahí donde también se da la oportunidad entonces de pensar una política migratoria completamente distinta a la política migratoria del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue muy limitada y dejó mucho que desear. Así de claro, Enrique. Te agradezco de verdad tu voz, Enrique. Sabes que tienes el micrófono abierto en este espacio. Vamos a darle seguimiento. No queremos soltar la que ha sido una de las peores tragedias, hay que decirlo, migrantes en este país, porque fue de ese tamaño lo ocurrido la noche del 1 de octubre de 2024. Y también, bueno, si sucede algo en los próximos días, contamos otra vez con tu voz. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos. Claro que sí, quedamos siempre al pendiente. Un gusto, Javier, y a ti y a tu auditorio. Es Enrique Vidal Olascuaga, el director general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en Tapachula. Ahí está, ¿eh? Eso es lo que sucede todos los días. No estamos hablando ni con un partido político, estamos hablando de alguien que lleva, como institución, 25 años de testigo, en la presencia también, viendo lo que sucede en esta frontera y apoyando a los migrantes. Y bueno, pues defienden a las víctimas de este terrible hecho, y lo que se han encontrado es amenazas por parte de la Fiscalía General de la República. Ocurrió el mismo día que llegaba Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.